La condena del animero. Derechos de autor. Alex Morales Gómez. En Colombia y creo que en otros países de Latinoamérica, se habla del personaje el animero, es quien pide una oración por las benditas ánimas del purgatorio, en especial el 2 de noviembre Día de Todos los Muertos, pero en pueblos como el mío más tradicionales se hace todos los días de este mes. En aquel pueblo el encargado era Rafael González, un anciano al cual no se le conocía otro oficio, que todos los noviembres ir pasada la medianoche al cementerio, y empezar después de cada tañer de una pequeña campana de cobre, esta letanía, una plegaria por las benditas ánimas del purgatorio, un toque de campana y otra vez la letanía, salía desde el cementerio e iba por todo el pueblo pidiendo una plegaria. Quien quisiera se le podía unir, pero debía ser después que saliera del cementerio y debían dejarlo solo antes de entrar al cementerio al amanecer. Muchas personas hacían el recorrido con él, ya fuera pidiendo un favor a las ánimas del purgatorio o pagando uno que ya les había concedido. Él iba atrás. Nadie podía voltear la mirada, porque la creencia decía que si mirabas atrás, verías las almas y morirías de inmediato. Era una creencia y todos así la cumplían. El 2 de noviembre, Rafael salió a hacer el recorrido por las ánimas, pero como caía un fuerte vendaval nadie lo acompañó aquella madrugada. Aún así todos saben que hizo el recorrido porque escucharon la campana y la plegaria que siempre decía. Los truenos y relámpagos lo acompañaron todo el recorrido. Hay quienes dicen que al asomarse por las ventanas vieron las ánimas detrás de él. No eran figuras reconocibles, más que nada sombras, así que no se puede aseverar que fueran almas. A la mañana siguiente, cuando el sepulturero fue a abrir el cementerio, encontró a Rafael muerto a las puertas del mismo. Aún no había entrado. Él era la tercera persona que tenía llaves de aquel campo santo. Estas eran el párroco, el sepulturero y el animero. Rafael, como todos le decían, su chamarra para la lluvia y su campana en la mano derecha no dejaban lugar a dudas de que había terminado su recorrido, pero la mueca en su cara de terror decía que había muerto de miedo por algo que había visto antes de morir. Desde entonces se empezó a decir que Rafael no alcanzó a llevar las ánimas al cementerio y que él se volteó a mirarlas y por esto fue que murió. ¿Quién sería el animero? Escogieron a mi tío Fabio, un anciano igual que Rafael, así que tomó la campana y a la medianoche siguiente fue al cementerio por las ánimas. No se escuchó la plegaria ni el tañer de la campana. Fabio cuenta que llegó al cementerio y las puertas de este se abrieron solas, así que sintió miedo y retrocedió unos pasos. Lo jura por Dios y sus hijos que vio las ánimas del purgatorio. Eran como personas, pero como si se estuvieran derritiendo o como si se fueran en pedazos con el viento. No era eso lo que más terror causaba, era ver en medio de ellas a Rafael. Él intentaba huir del cementerio, pero ellas lo jalaban de sus pies. Él hacía muecas como si gritara, pero mi tío Fabio no podía escucharlo. Tiró esa campana y huyó a la iglesia. Le contó al sacerdote lo ocurrido. Saber nada de tan terrorífico oficio. Ese mes no se llevó a cabo el recorrido del animero. Nadie más quiso esa responsabilidad. Rafael vivía solo, así que la casa permaneció muchos meses cerrada, hasta que el párroco decidió que debían asearla y arrojar cosas que ya no sirvieran, más que nada porque el lugar olía mal. Fue él junto al sepulturero. Lo que encontraron los dejó aterrados. Rafael tenía algunos libros de brujería y huesos del cementerio. Según los escritos tenía almas cautivas para que hiciera lo que éste les pidiera. Era una práctica más que macabra. El sacerdote no podía dar crédito a lo que veía, ya que Rafael no faltaba a misa todos los días, y en día domingo iba hasta 2 veces. El párroco removió todo y llevó los restos mortales de varios cuerpos al cementerio, quemó libros y escritos que solo el sacerdote leyó. Desde entonces nadie hace la labor del animero en mi pueblo. El párroco lo prohibió, pero cada 2 de noviembre y muchos días del mes, se escucha el tañer de la campana y la voz de Rafael pidiendo una plegaria por las ánimas del purgatorio. Se dice que por el mal que éste les hizo, fue condenado a pedir una plegaria por ellas toda la eternidad. En mi pueblo en aquel entonces, en noviembre, antes que llegara la luz eléctrica, nadie salía después de la medianoche. Temían encontrarse el alma de Rafael el condenado y a las ánimas del purgatorio. Cuenta mi padre que un 2 de noviembre exactamente, se quedó tomándose un par de cervezas donde don Arturo, pero este a las 11:30 cerró la cantina y corrió a su casa. Mi padre, como ya estaba medio entonado, le dijo que le dejara 2 cervezas más, que se las bebía y se iba. Se le pasó el tiempo ahí sentado bajo la luna. Cuando vio un hombre que se le acercaba, dice que lo primero que pensó fue tabaco que se veía en su boca. Cuando lo tuvo de frente, escuchó el tañer de la campana y la plegaria por las ánimas. Mi padre lo vio, era Rafael, pero solo su calavera iba con la chamarra que murió esa mañana. Mi padre corrió a casa sin mirar atrás. Sabía que allí estaban las ánimas del purgatorio, estaba seguro de eso, porque escuchaba su murmullo como si hablaran entre ellos.